Hola amigos, espero que estén súper bien. Hoy les traigo un ejercicio más sobre balances de materia en procesos físicos. Esta vez es un proceso ya acoplado, en donde tenemos diferentes equipos de proceso que van a estar funcionando mutuamente o interconectados, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso un absorbedor de gases que le entra una corriente con CO2, ácido sulfídrico y un compuesto inerte. El objetivo es limpiar esta corriente del ácido sulfídrico y sale limpio básicamente de esos dos componentes, del CO2 y del ácido sulfídrico, ¿no? Este absorbedor está conectado a un tanque flash en donde se recupera pues parte del ácido sulfídrico y del CO2 con un 20% de solvente que proviene del absorbedor, y la otra parte pues pasa a un divisor de flujo. Este divisor de flujo lo que hace es mandar, o mejor dicho, recircular parte de ese solvente con esta composición de CO2 y ácido sulfídrico al absorbedor de nuevo, en forma líquida. Y la otra parte la manda a un agotador. Lo que hace el agotador es básicamente limpiar la corriente de los gases, ¿no? Del CO2 y del ácido sulfídrico. Este equipo, el agotador, no lo hemos visto, no lo puse en alguno de los videos porque básicamente es un separador. Entonces, la única diferencia es que es un separador selectivo. Acá solo se separan los gases de los componentes líquidos. Entonces, por la parte superior sale la mayor bueno, de hecho salen todos los gases y parte del solvente, y por la parte inferior solo sale solvente. Este solvente pasa a un mezclador en donde se alimenta nuevamente solvente fresco al sistema, y después del mezclador vuelve a entrar a la torre de absorción de gases como solvente absorbedor, ¿no? Y básicamente ese es el proceso completo que se tiene. Y nos dan unos datos extra, ¿no? Nos dicen que M8 es igual a la mitad de M7, ¿sí? O podríamos decir que M7 es el doble de M8. También nos dicen que el 25% del CO2 y 15% del ácido sulfídrico de la corriente M1 sale en M6, o sea que el 25% del CO2 de esta corriente y el 15% del ácido sulfídrico de esta corriente se van a recuperar en la corriente M6. Y por último nos dicen que todas las composiciones son en base molar, ¿no? Como no nos dan una cantidad de masa para tomar como referencia, lo que hacemos es que nosotros la damos, o sea, nosotros la ponemos, como es en este caso, ¿no? Es importante saber dónde poner la base de cálculo, o sea, la cantidad de masa que nosotros digamos, porque a partir de eso se va a definir cómo vamos a resolver el problema, ¿no? Entonces, yo quiero poner mi base de cálculo en la corriente M1, que es en donde tengo bastante información. Tengo todas las composiciones. Entonces voy a poner una base de cálculo en M1. Entonces mi base de cálculo va a ser de 5000 kilomoles. Eso quiere decir que voy a tener, con respecto a las composiciones, 1500 kilomol de CO2, 500 kilomol de ácido sulfídrico y de inertes 3000 kilomoles. En total suman los 5000 kilomoles. Oye, como ya habíamos visto aquí, con respecto a las composiciones molares. Entonces esta corriente ya la tengo. Ahora, lo que puedo observar es que en el proceso no hay ningún otro lugar en donde salga el componente inerte que no sea M2. O sea, todo el inerte que entra en M1 va a salir por la corriente M2, porque en ningún otro lugar se encuentra el inerte. Por lo tanto, yo puedo decir que
todo el inerte que está en la corriente M1 va a pasar a la corriente M2. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces en M2 tengo inerte. Y nos fijamos que en M2 pues tenemos también las composiciones. Entonces podemos hacer, base a una regla de 3, podemos hallar la composición del CO2 y por lo tanto podemos hallar también la cantidad total de masa. Sabemos que 3000 kilomoles es el 99%, es el 99% de inerte. Entonces, ¿cuánto valdrá el 1%? Que es el CO2. Y con base a esta regla de 3 podemos hallar que el CO2 es de 30.3 kilomoles. Y la suma de estos dos pues da 3030.3 kilomoles. A partir de esto, pues podemos utilizar un dato extra, que es el que nos están dando. Vamos a cancelar el dato extra número 2, porque sabemos que el 25% del CO2 y el 15% de ácido sulfídrico que está en la corriente M1 salen por la corriente M6. Entonces, si yo tengo las cantidades de M1, puedo obtener las cantidades de M6. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, son 1500 kilomoles que están entrando por la corriente M1 y de eso se recupera el 25%. Y esto nos da 375 kilomoles de CO2. De ácido sulfídrico, bueno, tengo 500 kilomoles a la entrada en M1 y ahora se van a recuperar por la corriente M6 el 15%, ¿no? Entonces tengo 75 kilomoles. Y bueno, de solvente, sabemos que el solvente es de 20%, o sea, la composición del solvente es de 20%. Quiere decir que todo lo demás, o sea, la cantidad de CO2 y la cantidad de ácido sulfídrico representan el 80% de la mezcla total en base mol. Por lo tanto, yo puedo sumar estos dos componentes, es lo que estoy haciendo aquí, y decir que, bueno, si estos dos componentes equivalen al 80%, ¿cuánto será el 20% del solvente, ¿no? Es una regla de 3 también, pero haciéndolo un poco más analítico, ¿no? Y esto nos va a dar 112.5 kilomoles. Y el total nos va a dar 5062.5 kilomoles. Ahora podemos observar también que tenemos ya las corrientes M2 y M6. Y en esas corrientes, bueno, tenemos CO2, ácido sulfídrico, inerte, que bueno, el inerte solo sale en M2, y tenemos también solvente. Observamos también que los únicos lugares por donde salen o entran los componentes CO2 y ácido sulfídrico, pues es en M1, en M2, en M6 y en M10. Y bueno, ya conocemos todos los datos de las corrientes M1, M2 y M6, por lo que podemos conocer también los valores de M10. ¿Cómo podemos hacer un balance total del sistema, ¿no? Hacemos un balance total. Eso quiere decir que entradas son iguales a salidas. Por lo tanto, para el CO2, por ejemplo, haciendo un balance de CO2, las entradas solo son M1. La única entrada es M1 y las salidas son M2, M6 y M10. Ahora vamos a transportarlo a solo el componente CO2. Va a ser la cantidad de CO2 en M1 igual a la cantidad de CO2 en M2 igual más la cantidad de CO2 en M6 más la cantidad de CO2 en M10. Y de aquí podemos despejar la cantidad de CO2 en M10. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo mismo vamos a hacer para el ácido sulfídrico, ¿no? Va a ser la cantidad que está entrando de CO2 menos las dos salidas, ¿sí? Así lo vamos a despejar y eso nos va a dar la cantidad de CO2, ¿no? Que es 1094.7 kilomoles. Y bueno, para el ácido sulfídrico vemos que solo está entrando
ácido sulfídrico en M1 y está saliendo ácido sulfídrico en M6 y en M10. Por lo tanto, la cantidad de ácido sulfídrico en M10 va a ser lo que está entrando, M1, menos la cantidad de ácido sulfídrico en M6, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí. Es la cantidad de ácido sulfídrico que está entrando, que son los 500 kilomoles, que es de M1, menos los 75, que son de la corriente M6. Nos da 425 kilomoles. Ahora hacemos lo mismo que hicimos en la corriente 6. Si sabemos que la sumatoria de estos dos, del CO2 y del ácido sulfídrico, es el 70%, ¿cuánto será el 30%? Porque de ahí el solvente, conocemos que el solvente tiene una composición del 30%. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos en la corriente 6. Y eso nos da 651.3 kilomoles. Y el total, 2171 kilomoles. Y bueno, podemos observar ahora que el solvente solo entra por la corriente M11 y sale por la corriente M6, que ya la conocemos, y sale también por la corriente M10, que pues ya la conocemos, la acabamos de encontrar. Entonces podemos hacer un balance global del componente solvente. Entonces va a ser que el solvente, que es la entrada, es igual a las salidas, que es la cantidad de solvente en M6 más la cantidad de solvente en M10. Y es justamente lo que tenemos aquí. Va a ser la cantidad de solvente en M6 más la cantidad de solvente en M10. Y esto nos va a dar 763.8 kilomoles, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente M11. Y bueno, regresamos al diagrama y observamos que en el agotador lo que ocurre es que se separa una parte del solvente de todo lo demás. Entonces podemos intuir que todo el CO2 y el ácido sulfídrico de la corriente M8 se van, o sea, completamente todo a la corriente M10. Y como conocemos la composición del CO2 en la corriente M8, podemos encontrar la cantidad de masa total. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Es la misma cantidad que tienen de la corriente M10, si se dan cuenta, porque toda la masa que entra en la corriente M8 se va a la corriente M10 de estos dos componentes únicamente. Entonces, para hallar la cantidad de solvente, pues lo que tenemos que hacer primero es buscar el total de masa, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, conocemos la composición del CO2 en la corriente M8, ¿no? Entonces, podemos hacer una regla de 3 porque sabemos que si 1094.7 representa el 5%, ¿cuánto será el 100% de la mezcla, ¿no? Y esto nos va a dar 21.894 kilomoles. Y bueno, de este total le podemos restar las cantidades de CO2 y ácido sulfídrico para que nos dé la cantidad únicamente de solvente. Entonces nos va a dar 20.374.3 kilomoles solamente de solvente, ¿no? Entonces vamos a regresar ahora al diagrama y vemos que ya tenemos la corriente M8. Ahora nos damos cuenta que ya tenemos la corriente M10 y la corriente M8, pero todavía no tenemos la corriente M9. Entonces podemos hacer un balance para obtenerlas. El balance de este agotador del solvente nada más sería la cantidad de solvente que está entrando menos la cantidad de solvente que está saliendo en la corriente M10. Es justamente lo que hacemos, ¿no? Es la cantidad de solvente que está entrando en M8, que es 20.374.3, menos la cantidad de solvente que se va en M10, que son los 651.3.
y esto nos va a dar 19.723 kilomoles. Entonces la corriente M9 ya la tenemos. Entonces ahora observamos que ya tenemos la corriente M11 y M9 y que solo es solvente, ¿no? Entonces va a ser la corriente M4 va a ser igual a la suma de estas dos corrientes porque es un mezclador. Entonces simplemente decimos que el solvente de M4 va a ser la cantidad de solvente que hay en M9 más la cantidad de solvente que hay en M11. Y nos va a dar 20.486.8 kilomoles. Y ahora, bueno, observamos en el diagrama que ya tenemos la corriente M4 y podemos utilizar, como ya tenemos la corriente M8, podemos utilizar el primer dato extra que nos dice que la corriente M8 es la mitad de la corriente M7. Por lo tanto, podemos inferir que la corriente M7 es el doble de la corriente M8, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la corriente M7 por 2, porque ya tenemos la corriente M8, ¿no? Entonces va a ser exactamente lo mismo, las mismas cantidades multiplicadas por 2, y eso nos va a dar este valor total de masa, ¿no? Cuando hacemos la suma. Les repito, lo único que debemos hacer es multiplicar las cantidades que hay en M8 por 2, porque es el doble de la corriente M8. ¿Sí? Entonces, la corriente M7 ya la tenemos. Ahora nos fijamos en la corriente M3. La corriente M3 viene de un divisor de flujo. Este divisor de flujo proviene de la corriente M7. Y como nosotros sabemos que la corriente M7 se divide exactamente a la mitad por el dato extra, pues bueno, la corriente M3 será la misma corriente que M8, tendrá las mismas cantidades. Por lo tanto, volvemos a copiar exactamente lo mismo que la corriente M8, ¿no? Es exactamente la misma corriente hablando de cantidades, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente M3. Y ahora lo único que nos falta encontrar es la corriente M5. La corriente M5 se puede encontrar de dos formas, haciendo un balance, en mi caso es lo que yo hice en el tanque flash, o haciendo un balance en el absorbedor. Los dos balances dan exactamente la misma cantidad de masa, pero yo quise hacerlo en el tanque flash. Entonces, haciendo un balance, va a ser el balance de CO2 será entradas igual a salidas, ¿no? Entonces va a ser lo que entra de CO2 es lo que estoy buscando, será igual a la suma de las dos salidas, que es el CO2 de la corriente M6 y el CO2 de la corriente M7, ¿no? Y así es como está el balance. Va a ser 375 de la corriente M6, que es la que está aquí, más 2189.4 de la corriente M7. Y esto nos da 2564.4 kilomoles. De ácido sulfídrico exactamente lo mismo y de solvente exactamente lo mismo. Hacemos la suma de las corrientes M6 y M7 de esos componentes. Y al final, sumando las cantidades que nos dieron, nos va a dar 44.350.5 kilomoles totales de la corriente M5. Por lo tanto, esta corriente también ya la tenemos. Y pues si observamos, ya está completamente resuelto el problema.